¿Y si un niño de 2 años comenzara a gritar en medio de la noche el nombre de un piloto muerto hace 60 años? ¿Y si ese mismo niño describiera con exactitud cómo fue derribado su avión en la Segunda Guerra Mundial? Esto no es ficción. Esto le sucedió a James Lininger, y lo que está a punto de escuchar desafiará todo lo que crees saber sobre la vida y la muerte. Corría el año 2000 cuando Bruce y Andrea Lininger notaron que algo extraño estaba sucediendo con su hijo James. El pequeño, que apenas tenía 2 años de edad, comenzó a tener terribles pesadillas. Pero no eran las pesadillas normales de un niño de esa edad. James gritaba en medio de la noche cosas como, el avión se está estrellando, y el avión está en llamas. Sus padres lo encontraban sudando, llorando desconsoladamente, moviendo sus piernas como si estuviera tratando de escapar de algo terrible. Al principio, Bruce y Andrea pensaron que se trataba de simples malos sueños, algo pasajero. Todos los niños tienen pesadillas de vez en cuando, pero estas pesadillas no cesaban. Noche tras noche, James despertaba aterrorizado, reviviendo lo que parecía ser un accidente aéreo. Sus padres estaban desconcertados y preocupados. ¿Qué podía estar causando esto en un niño tan pequeño? Lo que hacía la situación aún más inquietante era que James tenía una fascinación inusual con los aviones, especialmente con los aviones de la Segunda Guerra Mundial. No era el interés típico de un niño pequeño por los juguetes. Era algo más profundo, casi obsesivo. Cuando le regalaban un avión de juguete, James lo examinaba con un detalle sorprendente para su edad. Y había algo más, siempre hacía que sus aviones se estrellaran. Una y otra vez, recreaba accidentes aéreos con sus juguetes. Andrea comenzó a llevar un diario detallado de todo lo que James decía durante sus pesadillas y cuando estaba despierto hablando de aviones. Como cualquier madre preocupada, ella buscaba patrones, trataba de entender qué estaba pasando con su hijo. Bruce, por su parte, era más escéptico. Era un hombre cristiano, educado, y la idea de algo sobrenatural o inexplicable no encajaba fácilmente en su visión del mundo. Un día, mientras hojeaban juntos un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, James señaló una fotografía de Iwo Jima, la famosa isla del Pacífico donde ocurrió una de las batallas más sangrientas de la guerra. Andrea le preguntó si sabía qué lugar era ese. La respuesta de James dejó helada a su madre. El niño, con apenas 2 años y medio, dijo que ahí era donde su avión había sido derribado. Su avión, no un avión, su avión, como si él hubiera estado ahí, como si él hubiera vivido eso. Las cosas se volvieron aún más específicas con el tiempo. James comenzó a hablar de detalles técnicos sobre aviones que un niño de su edad simplemente no podría conocer. Hablaba de un avión llamado Corsair, y lo corregía cuando alguien mencionaba características erróneas del avión. Mencionaba nombres, lugares, eventos de la Guerra del Pacífico con una precisión que asombraba a cualquiera que lo escuchara. Pero hubo un momento que cambió todo para la familia Lininger. Una noche, durante una de sus pesadillas, Andrea logró despertarlo lo suficiente como para preguntarle quién era el hombre en el avión que se estrellaba. James, aún medio dormido, respondió con claridad, soy yo. Andrea insistió, ¿cuál es tu nombre? Y James respondió sin dudar, James. Su madre pensó que se refería a sí mismo, pero entonces agregó algo más, James 3. James 3. ¿Qué significaba eso? Andrea siguió preguntando, y con el tiempo, el pequeño James reveló más información. Dijo que había volado desde un barco, un portaaviones llamado Natoume. Describió que su avión había sido alcanzado por fuego japonés y se había estrellado en el agua. Dijo que había un hombre llamado Jack Larsen que había volado con él ese día. Bruce Lininger, el padre, seguía siendo escéptico, pero la cantidad de detalles específicos que su hijo proporcionaba lo estaba haciendo dudar. Decidió investigar, y lo que descubrió lo dejó sin palabras. Existió realmente un portaaviones llamado USS Natoume Bay que sirvió en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Bruce encontró registros históricos, contactó con asociaciones de veteranos, buscó en archivos militares. Y entonces encontró algo que le heló la sangre. Hubo un piloto que murió en combate volando desde el Natoume Bay. Su nombre era James Houston Jr. James 2. Su hijo decía ser James 3. James Houston Jr. había sido derribado durante la batalla de Iwo Jima el 21 de marzo de 1945. Fue alcanzado por fuego antiaéreo japonés mientras volaba un avión Corsair. Su avión se estrelló en el océano y su cuerpo nunca fue recuperado. Y había más registros confirmaron que ese día, otro piloto llamado Jack Larsen había estado volando en la misma misión.
Cada detalle que el pequeño James había mencionado coincidía con la historia real de James Huston. Pero la historia no termina ahí. Los detalles continuaron acumulándose de maneras que parecían imposibles de explicar como simple coincidencia. James el niño dibujaba constantemente escenas de batallas aéreas. En sus dibujos, los aviones siempre tenían un sol naciente japonés pintado en ellos. Dibujaba explosiones, aviones en llamas cayendo al océano. Para un niño tan pequeño, estos dibujos eran inquietantemente detallados y violentos. Andrea y Bruce decidieron llevar a James a terapeutas infantiles, pensando que quizás había visto algo en la televisión o había escuchado conversaciones de adultos que le habían afectado. Pero los terapeutas no encontraron ninguna exposición a ese tipo de contenido. La familia Lininger no veía programas de guerra, no hablaban de batallas históricas en casa. James no había tenido acceso a información detallada sobre la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, había un dato aún más sorprendente que estaba por revelarse. Bruce continuó su investigación obsesiva sobre James Huston. Contactó con la hermana de Huston, Ann Huston Baron, que todavía estaba viva. Cuando Bruce le contó la historia de su hijo, Ann quedó conmocionada. Pero lo que vendría después sería aún más impactante. Bruce le envió a Ann algunos de los dibujos que James había hecho. Cuando Ann los vio, comenzó a llorar. Reconoció detalles específicos que solo alguien que hubiera estado ahí podría conocer. Uno de los dibujos mostraba exactamente cómo lucía el Natoume Bay desde la perspectiva de un piloto despegando de su cubierta. Ann confirmó que así era exactamente como se veía. Llegó el momento en que los Lininger decidieron llevar a James a una reunión de veteranos del Natoume Bay. Para entonces, James tenía 4 años. Cuando entraron al salón donde estaban reunidos los antiguos pilotos y marineros, hombres que ahora tenían más de 80 años, algo extraordinario sucedió. James caminó directamente hacia un hombre mayor y lo saludó por su nombre, Jack Larsen. Nadie le había dicho quién era ese hombre, nadie le había mostrado fotografías, pero James lo reconoció. Jack Larsen, el piloto que había volado junto a James Huston el día de su muerte, se quedó paralizado. Cuando James comenzó a hablar con él sobre detalles de esa misión, sobre cómo se sentía volar ese día, sobre el momento en que el avión de Huston fue alcanzado, Larsen tuvo que sentarse. Estaba pálido, visiblemente afectado. Es como si James estuviera aquí de nuevo, dijo con lágrimas en los ojos. Los veteranos presentes no podían creerlo. Este niño pequeño conocía detalles operativos, jerga militar, características técnicas de aviones que solo alguien que hubiera servido podría conocer. Hablaba de compañeros caídos, de misiones específicas, de eventos que habían ocurrido 60 años antes de que él naciera. Y ahora, antes de continuar con más revelaciones asombrosas de esta historia, quiero pedirte algo. Si este caso te está intrigando tanto como a miles de personas alrededor del mundo, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí exploramos los misterios más fascinantes de la existencia humana, casos documentados que desafían nuestra comprensión de la realidad. No te pierdas los próximos videos donde seguiremos explorando lo inexplicable. Volviendo a la historia de James, había aspectos aún más específicos que hacían el caso casi imposible de refutar. James no solo recordaba su muerte, sino también detalles de su vida como James Huston. Describía la casa donde Huston había crecido en Pensilvania, a pesar de que la familia Lininger nunca había estado en ese estado. Hablaba de una hermana, que efectivamente existió Pan. Pero quizás el detalle más escalofriante fue cuando James, con apenas 3 años, le dijo a su madre algo que la dejó sin aliento. Le dijo que antes de venir a estar con ella y papá Bruce, había elegido estar con ellos. Dijo que los había visto desde arriba y había decidido que ellos serían sus padres. Describió con detalle el hotel en Hawái donde Bruce y Andrea se habían alojado cuando concibieron a James. Un hogar que el niño nunca había visitado, en un momento anterior a su propio nacimiento. Andrea comenzó a investigar más sobre las creencias en la reencarnación. Descubrió el trabajo del Dr. Jim Tucker de la Universidad de Virginia, quien había documentado más de 2000 casos de niños que recordaban vidas pasadas. Tucker había continuado el trabajo pionero del Dr. Ian Stevenson, quien durante 50 años había investigado estos casos con rigor científico. Los Lininger contactaron al Dr. Tucker y permitieron que estudiara el caso de James. Tucker quedó impresionado por la cantidad de detalles verificables que James había proporcionado. En la mayoría de los casos que Tucker había estudiado, los niños recordaban entre 5 y 10 detalles específicos de sus supuestas vidas pasadas.
James había proporcionado más de 50 detalles verificables sobre la vida y muerte de James Huston. Tucker documentó todo meticulosamente, verificó cada afirmación que James había hecho contra registros históricos, testimonios de veteranos y documentos militares desclasificados. El nivel de coincidencia era estadísticamente imposible de atribuir a la casualidad o a la imaginación de un niño. Uno de los aspectos más fascinantes era la precisión técnica de James. Cuando tenía 3 años, corrigió a un adulto que había identificado incorrectamente una pieza de un avión en un museo. Señaló exactamente qué era cada componente de los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Sabía la diferencia entre un Corsair y un Wildcat, dos aviones que para un ojo no entrenado lucen similares. Conocía tácticas de combate aéreo, formaciones de vuelo, procedimientos de despegue desde portaaviones. Los escépticos argumentaban que James podría haber absorbido esta información de fuentes que sus padres no conocían. Quizás un documental en la televisión de un familiar, o conversaciones que había escuchado sin que nadie se diera cuenta. Pero Bruce y Andrea llevaron un registro exhaustivo de todo lo que James veía en televisión y de todos los lugares que visitaba. No había ninguna fuente identificable para esta información. Además, James conocía detalles que no estaban en libros o documentales disponibles al público. Conocía el apodo personal que James Huston tenía entre sus compañeros de escuadrón. Sabía sobre una fiesta específica que se había celebrado en el barco días antes de su última misión. Conocía detalles sobre la personalidad de oficiales específicos del Natooine Bay, información que solo existía en diarios personales de veteranos que nunca habían sido publicados. Cuando James tenía 5 años, sus pesadillas comenzaron a disminuir gradualmente. Los expertos en casos de memoria de vidas pasadas explican que esto es común. A medida que los niños crecen y se integran más completamente en su vida actual, los recuerdos de vidas pasadas tienden a desvanecerse. Es como si dos identidades pudieran coexistir brevemente en la mente de un niño pequeño, pero eventualmente la identidad presente toma el control completo. Sin embargo, James nunca olvidó completamente. Ahora de adulto joven, aún recuerda fragmentos de lo que experimentó de niño. Ya no tiene las pesadillas vívidas, pero conserva un conocimiento inexplicable sobre aviación de la Segunda Guerra Mundial y un sentimiento de conexión con James Huston que no puede describir completamente con palabras. Los padres de James escribieron un libro sobre su experiencia titulado Soul Survivor, donde documentaron todo el caso en detalle. El libro se convirtió en un bestseller y generó un debate internacional sobre la posibilidad de la reencarnación. Aparecieron en programas de televisión, fueron entrevistados por periodistas de todo el mundo. Algunos lo celebraron como evidencia de que la conciencia sobrevive a la muerte. Otros los criticaron, sugiriendo que estaban explotando a su hijo o promoviendo creencias sin fundamento científico. Pero para Bruce Leninger, quien al principio era profundamente escéptico, la experiencia transformó completamente su visión del mundo. Este hombre, que había sido cristiano tradicional toda su vida, tuvo que reconciliar sus creencias religiosas con lo que estaba presenciando en su propio hijo. Eventualmente llegó a la conclusión de que las dos cosas no eran necesariamente incompatibles, que quizás la existencia del alma y su continuidad después de la muerte física podían tomar formas que las religiones tradicionales no habían contemplado completamente. Ann Huston Baron, la hermana de James Huston, quedó convencida de que su hermano había regresado de alguna manera. Desarrolló una relación especial con el pequeño James. Le daba fotografías familiares, le contaba historias sobre su hermano. Y James reconocía lugares y personas en esas fotografías, a pesar de que las imágenes eran de décadas antes de su nacimiento. En una ocasión particularmente emotiva, Ann le mostró a James una fotografía de su hermano James Huston de joven, antes de unirse a la Marina. James el niño miró la fotografía largo rato y luego simplemente dijo, «Ese soy yo cuando era grande antes». La frase era extraña, y lógica desde el punto de vista temporal, pero perfectamente lógica si entendemos que estaba hablando desde la perspectiva de alguien que fue adulto, murió, y luego nació de nuevo como niño. El caso de James Leninger ha sido estudiado no solo por investigadores de fenómenos paranormales, sino también por psicólogos, neurocientíficos y filósofos. Plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la memoria, la identidad y la conciencia. ¿Puede la información trasladarse de una vida a otra? ¿Existe algo más allá de nuestros cerebros físicos que almacena quiénes somos? Los científicos más escépticos señalan que la memoria humana es notoriamente poco confiable y que los recuerdos pueden ser implantados o construidos a partir de fragmentos de información.
Sin embargo, el caso de James desafía estas explicaciones simples porque los recuerdos aparecieron espontáneamente a una edad muy temprana, antes de que el niño tuviera la capacidad cognitiva de construir narrativas complejas. Además, hay un patrón consistente en los casos documentados por Tucker y Stevenson. Los niños que reportan memorias de vidas pasadas típicamente comienzan a hablar de ellas entre los 2 y 4 años de edad. A menudo tienen fobias relacionadas con cómo murieron en la vida anterior. En el caso de James, tenía terror al fuego y al agua, consistente con haber muerto en un avión en llamas que se estrelló en el océano. Estos niños frecuentemente tienen habilidades o conocimientos que no pueden explicarse por su experiencia actual. Los Lininger eventualmente llevaron a James a visitar la tumba de James Houston en el Cementerio Nacional de San Francisco. La familia Houston nunca había podido recuperar el cuerpo, pero habían erigido un memorial. Cuando James vio la lápida con el nombre de James M. Houston Jr., se quedó muy quieto. Sus padres reportan que dijo algo así como, ahí es donde pensaban que estaba, pero yo no estaba realmente ahí. Se refería a que su cuerpo nunca fue recuperado del océano. Este caso también plantea preguntas filosóficas y éticas. Si la reencarnación es real, ¿qué significa para nuestra comprensión de la justicia, el propósito de la vida, la naturaleza del tiempo? ¿Somos la misma persona vida tras vida, o cada vida es un nuevo individuo que simplemente lleva algunos recuerdos de anteriores existencias? ¿Qué parte de nosotros, si alguna, es eterna? Para muchas personas, el caso de James Lininger proporciona consuelo. Sugiere que la muerte no es el final, que la conciencia continúa de alguna forma. Para quienes han perdido seres queridos, especialmente de manera trágica como la muerte de James Houston en combate, la idea de que el alma pueda regresar ofrece esperanza. Sin embargo, para otros, el caso genera más preguntas que respuestas. Si la reencarnación existe, ¿por qué solo algunos niños parecen recordar vidas pasadas? ¿Por qué los recuerdos generalmente se desvanecen? ¿Hay un propósito en recordar, o es simplemente un error en el proceso, como una señal de radio que se filtra entre dos estaciones? El Dr. Jim Tucker ha propuesto teorías sobre cómo podría funcionar este fenómeno desde una perspectiva científica. Sugiere que la conciencia podría no estar completamente generada por el cerebro físico, sino que el cerebro podría actuar más como un receptor o filtro de algo más fundamental. Bajo esta teoría, cuando el cuerpo muere, la conciencia no termina necesariamente, sino que continúa en alguna forma hasta encontrar un nuevo receptáculo físico. Esta teoría encuentra paralelos interesantes en la física cuántica, donde se ha demostrado que la observación consciente afecta la realidad física de maneras que todavía no comprendemos completamente. Algunos físicos teóricos han especulado que la conciencia podría ser una propiedad fundamental del universo, no solo un producto de cerebros biológicos complejos. Y ahora, mientras nos acercamos al final de esta extraordinaria historia, quiero invitarte nuevamente a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Casos como el de James Lininger nos recuerdan que vivimos en un universo mucho más misterioso de lo que típicamente asumimos. Activa la campanita de notificaciones para no perderte futuros videos donde seguiremos explorando lo inexplicable. La historia de James Lininger nos deja con una verdad incómoda: no tenemos todas las respuestas. La ciencia moderna, por todo su poder y éxito, aún no puede explicar completamente la naturaleza de la conciencia. No sabemos con certeza que somos más allá de nuestros cuerpos físicos. No sabemos qué nos espera después de la muerte. Y casos como este nos recuerdan que deberíamos mantener nuestras mentes abiertas a posibilidades que desafían nuestras suposiciones actuales. Hoy, James Lininger es un adulto joven que lleva una vida relativamente normal. Aunque ya no experimenta las pesadillas vívidas de su infancia ni los recuerdos abrumadores de ser James Houston, lleva consigo una perspectiva única sobre la vida y la muerte. Ha dicho en entrevistas que la experiencia le ha dado una apreciación profunda por lo preciosa que es cada vida y lo importante que es vivir con propósito. Para Bruce y Andrea Lininger, la experiencia de criar a un niño con recuerdos de una vida pasada cambió fundamentalmente quiénes son. Les obligó a cuestionar sus suposiciones más profundas sobre la realidad. Les enseñó a escuchar a su hijo incluso cuando lo que decía parecía imposible. Y les mostró que el amor entre padres e hijos trasciende cualquier explicación racional que podamos darle. La hermana de James Houston, Anne, falleció en el año 2008,
pero antes de su muerte expresó que se sentía en paz sabiendo que su hermano había regresado de alguna manera. Dijo que el pequeño James le había dado un regalo increíble, la certeza de que la muerte no es el final y de que volveremos a ver a nuestros seres queridos. Los veteranos del Natoume Bay que conocieron a James quedaron profundamente conmovidos por la experiencia. Para estos hombres ancianos, que habían cargado con los recuerdos de la guerra durante décadas, conocer a James fue como recibir un mensaje de su compañero caído. Varios de ellos dijeron que cambió su perspectiva sobre la muerte y les dio consuelo sobre sus propios compañeros que no regresaron de la guerra. Este caso ha sido presentado en documentales, programas de noticias y ha sido objeto de debate en conferencias académicas. Ha inspirado a otros padres con niños que reportan memorias de vidas pasadas a buscar ayuda en lugar de ignorar o castigar a sus hijos por estas afirmaciones. Ha abierto conversaciones en familias sobre temas que antes eran tabú, la muerte, el más allá, el significado de la existencia. Pero más allá de todo el análisis, la investigación y el debate, al final la historia de James Leininger es profundamente humana. Es sobre un niño pequeño atormentado por recuerdos que no comprendía. Es sobre padres que amaban a su hijo lo suficiente como para creer en él incluso cuando lo que decía parecía imposible. Es sobre veteranos ancianos que encontraron un último momento de conexión con un compañero perdido hace mucho tiempo. Es sobre una hermana que recibió un regalo imposible al final de su vida. Nos guste o no, casos como este nos obligan a confrontar la posibilidad de que somos más que nuestros cuerpos físicos, que la conciencia, la esencia de quienes somos, podría continuar más allá de la muerte de nuestros cuerpos. Esto no es solo filosofía abstracta, son testimonios documentados, verificados, de personas reales viviendo experiencias que desafían nuestras explicaciones actuales de cómo funciona la realidad. ¿Qué significa esto para cómo vivimos nuestras vidas? Si la conciencia continúa, si nuestras acciones y experiencias en esta vida podrían de alguna manera llevarse a la siguiente, ¿no debería eso cambiar nuestras prioridades? ¿No deberíamos prestar más atención no solo a lo que acumulamos materialmente, sino a quienes nos convertimos como personas? El caso de James nos recuerda que hay misterios profundos en el corazón de la existencia que todavía no hemos desentrañado, y quizás eso está bien, quizás necesitamos misterio en nuestras vidas. Quizás necesitamos recordatorios de que por todo lo que hemos aprendido y descubierto, todavía hay mucho más que no sabemos. Así que la próxima vez que veas a un niño pequeño decir algo que parece imposible que sepa, la próxima vez que experimentes un déjà vu extrañamente específico, la próxima vez que sientas una conexión inexplicable con un lugar que nunca has visitado, mantén tu mente abierta. No toda experiencia humana puede explicarse fácilmente por lo que actualmente entendemos sobre el cerebro y la memoria. Gracias por acompañarme en este viaje extraordinario a través de la historia de James Leininger y James Huston. Si este video te ha hecho reflexionar, si te ha intrigado o conmovido, por favor dale me gusta y compártelo con alguien que pueda apreciarlo. Y recuerda suscribirte para más historias que desafían nuestra comprensión de la realidad. Hasta la próxima. Mantén tu mente abierta y tu curiosidad viva.